Muchas gracias. Comenzamos con esta canción, como todas las semanas, que vamos a preguntar a nuestras secretarias de la diplomatura. Creo que Elisa ya sabía cuál era. Sí, es de Volver al Futuro. Y algo interesante es que en esa película, cuando viajan al futuro para darle energía al Mandalorian, al DeLorean, que era el carro, le ponían residuos orgánicos y esa era la Ah, mira. gasolina. Muy ad Voy hoc. a tener Todavía. que volver a ver esa película porque yo lloraba con ver a Michael James Fox, pues es también de nuestra época, ¿cierto, Nati? Así es, así es. Bueno, Sí, sí. tendremos una, entonces sí, Almudena, gracias y gracias a todos. Hoy estoy como con gripa, ya verán, pero así todo con todas las energías para estar acá con este grupo tan increíble, ya tenemos participantes y sé que muchos después lo miran en diferido, pero aquí estamos. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué horas sean cuando nos estén viendo, pero aquí tenemos hoy a Almudena, a Lisa, a Sara, a todo el equipo en plena, que dicha, y a una invitada muy especial, que es la doctora Natalia Velázquez. Es la presidenta de dermatología de Asocolderma y es un honor para mí poderla presentar. Es colega, amiga, trabajo junto con ella, hablamos todas las semanas, así que me emociona mucho tener a Natalia hoy participando con su experticia y compartiendo sus conocimientos. Ella, como les decía, es dermatóloga pediatra de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Es docente de dermatología pediátrica en el CES de Medellín. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica y actual vicepresidente. Es presidenta de la Asociación Colombiana de Dermatología ahorita y es coeditora jefe de la revista Hispanoamericana de Dermatología Pediátrica. Natalia hoy nos va a hablar para continuar el módulo pues, de nutrición, todo lo que es la dermatitis atópica, un poco de dieta y un poco de otras cosas sobre microbioma y barrera cutánea. Así que bienvenida, Nati, es un honor para todos nosotros tenerte acá. Bueno, gracias. Veamos la presentación y aquí estoy atenta a cualquier duda. Bueno, un cordial saludo a todos los participantes de este diplomado. Quiero agradecer a los organizadores del diplomado, en especial al CILAD y a las doctoras Adriana Cruz y Almudena Nuño, y a todos los que hacen posible este diplomado. Yo soy la doctora Natalia Velázquez Gómez, soy dermatóloga y dermatóloga pediatra, y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante sobre la patología muy frecuente en mi consulta, que es la dermatitis atópica, pero con un enfoque novedoso en cuanto a relación con la dieta, el microbioma y la barrera cutánea. Entonces, el plan de desarrollo de los que les voy a hablar, entonces siempre pues comenzamos con las generalidades de la dermatitis atópica, los conceptos que nos llaman tanto la atención hoy en este módulo, que es el concepto de dieta y dermatitis atópica. Hay que hablar del microbioma, definitivamente en el microbioma cada vez hay más evolución y hay más cambios y mucha relación con esta patología. Y finalmente, pues hablar un poquito de la barrera cutánea en la dermatitis atópica.
Entonces, hablando un poco de la dermatitis atópica, pues sabemos que es la enfermedad inflamatoria más frecuente de la piel. Es actualmente uno de los trastornos cutáneos más prevalentes a nivel mundial. Hablamos de una prevalencia global del 2,6%. Generalmente afecta a la población pediátrica entre un 15 a un 25%. Y en la población adulta es menos frecuente, pero de todas maneras está reportada de un 3 a un 7%. Importante tener en cuenta la edad de inicio, es de los primeros años, el 60% antes del primer año de vida y un 85% antes de los 5 años de vida. Y bueno, sabemos que la triada que siempre vamos a encontrar es el eczema, el prurito, la cerosis, pero que detrás de esto hay muchas más historias y relaciones, por ejemplo, con el microbioma. Aproximadamente un 60% remite en la adolescencia y el riesgo de que perpetúe en la edad adulta está relacionado con el inicio tardío de la enfermedad y las formas más severas. Entonces, la dermatitis atópica en general afecta significativamente la calidad de vida, no solo a nivel personal, sino a nivel del entorno como tal. Y esto, como les digo, se extiende a también la familia. Entonces, los ejes y fisiopatogénicos en la dermatitis atópica, pues en todos estos, un repasito general, hay varios factores. Por un lado, hay un trastorno de Barrora por múltiples factores genéticos, no solo está implicada la filagrina, también están las claudinas, las uniones firmes y otras proteínas. Hay una desregulación inmune con una tendencia a la inmunidad TH2, por lo tanto, se puede acompañar de otras condiciones como rinitis alérgica, asma, alergia alimentaria y alergia a medicamentos. Hay fenómenos de autoinmunidad, sensibilización a alergenos de manera tardía, porque nuestra piel establece fenómenos inmunológicos contra nuestros propios queratinocitos. Y por supuesto, hay alteraciones del microbioma. La idea del microbioma es un concepto relativamente más frecuente como tal, reciente, porque antes se llamaba flora normal o gérmenes del ecosistema de la piel, y ahora se sabe que tanto nuestra piel como el intestino están colonizados por gérmenes, no solo microbios, también bacterias, virus, hongos, arqueas, que se relacionan entre esas células y las nuestras, dando una reacción inmunológica importante. Entonces, entrando ya un poco lo que es la dieta, la alergia alimentaria y la dermatitis atópica, tener en cuenta que la relación entre la alimentación y la dermatitis atópica gira principalmente en torno a los alergenos alimentarios que exacerban los síntomas de la enfermedad. Están mediadas principalmente por la respuesta anómala del sistema inmunitario a proteínas alimentarias inocuas, pero en individuos predispuestos. Entonces, cuando una persona con dermatitis atópica consume un alimento alergénico, el cuerpo reconoce estas proteínas alimentarias como extrañas. Este reconocimiento desencadena una respuesta inmunitaria que provoca la liberación de diversos mediadores inflamatorios como las histaminas. Estos mediadores van a contribuir a la exacerbación de síntomas en la dermatitis atópica, como lo son el prurito y la inflamación de la piel. Una cosa importante es el término de intolerancias alimentarias, que también son conocidas como sensibilidades. Esto implica otro tipo de reacciones. Ahora, es importante que los anticuerpos tipo inmunoglobulina específicos contra las proteínas alimentarias suelen mediar esta respuesta, aunque no son exclusivas de ese tipo de reacción. Puede ser tipo IgE o no tipo IgE. Entonces ya específicamente pues sabemos que la alergia alimentaria afecta un tercio de los niños con dermatitis atópica, pero principalmente lo vemos en dermatitis atópica moderada a severa y en aquella relacionada con el fenotipo grave de inicio temprano, ¿sí? Entonces, los alergenos relacionados más frecuentemente con las alergias alimentarias inmediatas y la exacerbación de la dermatitis atópica en los niños son reportados como la leche de vaca, el huevo, el pescado,
la soya y los frutos secos. Estos alimentos contienen proteínas específicas como la caseína en la leche de vaca o la ovomucoide en los huevos. Esto es capaz de desencadenar respuestas inmunitarias en individuos susceptibles. Estas proteínas van a interactuar con las células inmunitarias a través de epitopos moleculares y eso va a desencadenar la reacción inmunitaria. En general, basados en nuestras guías colombianas, que a su vez se basan en las guías europeas, no se recomiendan dietas restrictivas de rutina, no estandarizar dietas excluyentes, pero sí puede orientar y ofrecer un medio para desencadenar posibles desencadenantes. Importante tener en cuenta que dentro de estas guías hay grados, un grado fuerte de relación con lo que es el cacahuete, un grado moderado con lo que es el huevo y en realidad un grado limitado en cuanto a lo que son pescado y productos lácteos y semillas. Ahora, definitivamente, la ingesta infantil de fructuosa, zumos de frutas, bebidas azucaradas con alto contenido de carbohidratos como glutamato monosódico y productos finales de la glicación avanzada, así como alimentos con alto índice inflamatorio dietético como las carnes procesadas, los cereales refinados, pueden empeorar los síntomas de la dermatitis atópica debido a sus efectos proinflamatorios. Entonces, esto se asocia con mayor riesgo de desarrollar entidades como el asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica, como les dije inicialmente, y las alergias alimentarias. Esto, ¿en qué va? En que es un blanco terapéutico. Definitivamente es importante, ahora sí, la eliminación de estos productos de la dieta. Y esto está basado en estas hipótesis. Esta hipótesis de los mecanismos por los cuales se produce la disbiosis, que incluye alteraciones de del microbioma intestinal y la integridad de la barrera. También hay una hipótesis asociada a la inflamación sistémica crónica y productos finales de la aplicación y también una hipótesis asociada a respuestas inmunes inducidas por aditivos, produciendo una disfunción endocrina, probablemente impulsando la obesidad y reprogramación epigenética. Ahora, el eje intestino, cerebro, piel se debe entender como una red integrada donde el estrés psicológico, la disbiosis intestinal y las alteraciones inmunológicas interactúan continuamente favoreciendo a enfermedades inflamatorias cutáneas, como es el caso de la dermatitis atópica. Entonces, en estos pacientes vamos a ver menor diversidad intestinal, va a haber una disminución de las bacterias benéficas. Esto se ve y se presenta con mayor riesgo en la infancia y esto nos enfoca hacia una estrategia terapéutica. ¿Cuál sería? Disminuir la inflamación sistémica. ¿Y cuáles serían los mecanismos que podemos hacer uso? Dietas ricas en polifenoles que están centradas en consumo de alimentos de origen vegetal, dieta mediterránea y dieta basada en plantas, como lo veremos más adelante. Ahora, los probióticos, pues no es tema de esta conferencia, pero definitivamente tienen un potencial preventivo y terapéutico. En los niños es importante tener en cuenta que los mejores probióticos son los que se dan a través de la comida. Y otro ítem importante es la modulación del microbioma. Entonces, impactos nutricionales en la dermatitis atópica. El equilibrio entre los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 son cruciales en la patogénesis y el tratamiento de la dermatitis atópica. Como podemos ver en esta columna, los ácidos grasos omega 3 se deben aumentar. ¿Por qué? Porque tienen propiedades antiinflamatorias. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En los pescados grasos, en las semillas de linaza, en la chía molida, en nueces, en aceites como el aceite de oliva. Mientras que los ácidos grasos omega 6 se deben reducir. ¿Esto dónde los encontramos? En dietas occidentales, en alimentos procesados, en aceites vegetales refinados como el de maíz y girasol y en las margarinas. ¿Por qué? Porque promueven la inflamación.
Entonces, ese equilibrio es importante y tener en cuenta que el omega 3 pues, tiene propiedades antiinflamatorias porque reduce las citoquinas y los eicosanoides proinflamatorios que suelen estar elevados en la dermatitis atópica. Otra cosa importante, los alimentos de origen vegetal y su relación con la dermatitis atópica. Estamos hablando específicamente de frutos secos y semillas, las frutas y verduras que mencionaremos mucho al transcurso de esta parte de la dieta y los cereales integrales. ¿Qué hacen esto? Fortalecen la función de barrera cutánea. Estos son alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas y minerales, lo que les permite combatir el estrés oxidativo y la inflamación asociada con la dermatitis atópica. Además, ¿qué efecto tienen? Mejoran la hidratación y alivian la inflamación. Entonces, debemos priorizar una dieta basada en plantas que no solo contribuye a reducir la gravedad de la dermatitis atópica, sino que también promueve la salud y el bienestar en general. Ahora, las vitaminas y su influencia en la dermatitis atópica. Las vitaminas desempeñan un papel fundamental en la salud de la piel y pueden tener un impacto significativo en el tratamiento y en la gravedad de la dermatitis atópica. Aquí les puse las que principalmente están reportadas en la literatura. La vitamina D, que juega un papel inmunomodulador en la dermatitis atópica. Sus niveles bajos están asociados con los casos más graves de dermatitis atópica. Y las fuentes de ella, definitivamente la principal es la exposición a la luz solar, pero también la encontramos en alimentos como los pescados grasos, el aceite de hígado de bacalao, la yema de huevo, y el hígado y también alimentos fortificados como tal con la vitamina D. La vitamina E combate el estrés oxidativo en la piel y es un factor que puede agravar los síntomas de la dermatitis atópica. Entonces, sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a disminuir la gravedad de los brotes como tal de la dermatitis atópica. Dentro de las fuentes están los frutos secos, las semillas y las verduras en general de hoja verde. En cuanto a la vitamina A, sabemos que es fundamental mantener un equilibrio en el consumo de ella. Es esencial para la reparación y el mantenimiento de la piel y en la dermatitis atópica influye mucho en la integridad de la piel y su función inmunitaria. Tener en cuenta que tanto la deficiencia como el exceso puede empeorar un cuadro de dermatitis atópica. Dentro de las fuentes de vitamina A están la zanahoria, las papas dulces como el camote y las verduras de hoja verde. En cuanto a la vitamina C, entonces la vitamina C es un antioxidante, disminuye el estrés oxidativo, tiene una gran función inmunológica, ayuda en la función para que el nutriente sea clave y se encuentra principalmente en los cítricos, las fresas y los pimientos. Y finalmente, la vitamina B6, también conocida como piridoxina, contribuye a la salud de la piel y a la respuesta inmunitaria. Su deficiencia, por ende, está asociada con mayor gravedad de la dermatitis atópica. Y las fuentes de la vitamina B6 lo podemos encontrar en cereales integrales, las aves de corral y tubérculos como los plátanos. Ahora, yo creo que los alimentos fermentados se vienen hablando hace mucho tiempo, pero ahora tienen un especial interés porque resulta que este año fueron incluidos dentro de las nuevas guías de alimentación en Estados Unidos. Es algo importante tener en cuenta que el microbioma del intestino contiene trillones de bacterias y otra cantidad múltiple de microorganismos. Por ende, una dieta saludable apoya a un microbioma equilibrado y una digestión saludable. Entonces, los alimentos fermentados como por ejemplo chucrut, el yogur natural, el kimchi, kefir, apoyan a un microbioma diverso y eso viene siendo benéfico para la salud. ¿Por qué? Porque definitivamente cada vez queda más claro que la disbiosis intestinal impacta directamente en condiciones como la dermatitis atópica y otras enfermedades de la piel.
Entonces, aquí les presento dos artículos que me llamaron la atención. Hay muchos, de todas maneras, a veces falta por cantidad de pacientes incluidos y porque de pronto son estudios que son realizados en diferentes áreas del mundo que de pronto no todos compartimos esas regiones, pero de todas maneras yo creo que es importante tenerlos en cuenta y este es un estudio que hicieron un grupo brasilero en el cual hablaban de los beneficios del kefir y la dermatitis atópica por aquello del manejo del eje intestino-piel. Entonces, aquí reportan mejoras en el índice de escoreada y en la pérdida de agua transepidérmica en 19 voluntarios con dermatitis atópica que consumieron el kefir por 8 semanas. Y a su vez, no solo mejoraba la piel, sino que tenía una mejoría de los síntomas gastrointestinales. En este otro estudio, este es un estudio un poquito mayor, realizado en Corea, de hecho ellos recomiendan esto dentro de la dieta, entonces hablan de que altos niveles de consumo de alimentos fermentados, ellos tienen muchos más, pero de todas maneras el kimchi, mariscos fermentados, hablan incluso de cerveza y nuevamente hablan de los yogures, se asociaban con una menor prevalencia de dermatitis atópica con intervalo de confianza alto. Entonces, estos son artículos que pueden variar, como les decía, de población y población, pueden faltar más estudios, pero es algo a tener en cuenta. Y el beneficio se debe individualizar. Por el otro lado, dentro de lo que uno encuentra con este tipo de productos, pues el lado oscuro es que a veces pueden tener una sensibilidad a algunos pacientes y sería la intolerancia a la histamina. Pero en general, pues es una recomendación que podemos tener en cuenta porque es más lo benéfico que lo que va en contra en el aporte en cuanto a pacientes con dermatitis atópica. En general, entonces, para concluir con esta primera parte de dieta y dermatitis atópica, tener en cuenta que una dieta equilibrada favorece la salud en general, ayuda a reducir la inflamación, repara la barrera cutánea, por lo tanto, potencialmente disminuye la gravedad y la frecuencia de los brotes de la dermatitis atópica. Debemos optimizar entonces el estado nutricional de nuestros pacientes. Tener en cuenta eso en las recomendaciones que nosotros le hacemos al paciente en nuestra consulta para hacer un abordaje integral en todo sentido del paciente con dermatitis atópica. Ahora continuando con lo que es el microbioma y la dermatitis atópica, entonces el microbioma es un conjunto de microorganismos con sus genes, metabolitos que colonizan el cuerpo humano. Es una extensa comunidad de bacterias, hongos, ácaros, virus y arqueas que colonizan la piel. O sea, lo que siempre y se viene comentando, no somos uno solo, somos un universo y dependiendo de varios estudios que se encuentran en la literatura que están referenciados en esta bibliografía, tener en cuenta que la comunidad microbiana cutánea diversa en la piel sana sugiere que existe un delicado equilibrio entre los patógenos, organismos comensales y el sistema inmunitario. En la dermatitis atópica, ¿qué pasa? Este microbioma cutáneo está alterado, se presentan fluctuaciones y se pierde la homeostasis de este microbioma. Entonces tenemos una serie de alteraciones de tipo de barrera, no solo física, inmunológica y química, sino la barrera microbiana que está muy relacionada con la composición del microbioma de cada uno. Entonces, algo que quería resaltar acá, marcadores del microbioma cutáneo. Entonces, hay diversos factores como el microbioma materno, el tipo de parto, la exposición ambiental temprana, que pueden influir en la maduración del microbioma cutáneo infantil. En la exposición temprana al ambiente externo puede modular las interacciones entre el huésped y el microbio y esto desempeña un papel en la salud de la piel y en el inicio de enfermedades como el caso de la dermatitis atópica. Entonces, dentro de todo lo que se encuentra de estudios que les reporto aquí la literatura, no es lo mismo el microbioma de un niño que nace por parto vaginal que uno que nace por cesárea. Vemos muy bien aquí las características de los gérmenes que se encuentran en la flora vaginal y estos que son los que se encontrarían en niños que nacen por cesárea. En cuanto al parto vaginal, la flora se asemeja al microbioma de los niños sanos, mientras que por cesárea predominan señales microbianas cutáneas tempranas que podrían ser predictivas del inicio de la dermatitis atópica.
Probablemente se necesitan más estudios. De hecho, me llamó mucho la atención en la revisión que hice la literatura de varios reportes que asocian, por ejemplo, en cesáreas que no fueron pues agudas, sino electivas por diferentes condiciones, que ya sabemos que hoy en día a veces hay madres que prefieren la cesárea sin tener asociación con una condición como tal. Y veían que los niños que nacían por cesárea, que de pronto hicieron una programación de pasarles un hisopado del flujo vaginal sobre la superficie cutánea de la piel de estos niños, había una modificación de ese microbioma asemejándose a lo del el microbioma normal como del niño que nacía por parto vaginal. Entonces, todos esos cambios pueden ser importantes para ver cómo se enfocan y cómo se mantiene el microbioma de la mejor forma posible y ser más preventivo en la relación con la dermatitis atópica. Otra cosa importante, no es lo mismo un niño alimentado con leche materna que aquel que se alimenta con fórmula. Pues eso viene de tiempo atrás. Y esto, pero lo que se ha avanzado más en investigaciones que influye en el microbioma intestinal y cada vez vemos más la relación entre el microbioma intestinal y el microbioma cutáneo. Entonces, la leche materna no solo es un nutrimento de proteínas, carbohidratos, lípidos, sino que también estamos pasando o transmitiendo células inmunológicas e inmunoglobulina A, infrontando con gérmenes del microbioma de la madre, de la piel de la mama, que finalmente nos protegen frente a condiciones como el caso de la dermatitis atópica. Otra cosa importante que encontré en los estudios, la dieta materna, no es solo la dieta de la persona que sufre la dermatitis atópica, aunque a veces encontramos pues, familias enteras con dermatitis atópica, pero la dieta materna durante el embarazo es un factor clave que podría desempeñar un papel importante en el proceso de la colonización. Y aunque se necesitan más estudios para concluir la relación directa de estos factores, sí podemos orientar para prevenir. Y en familias propensas a dermatitis atópica debemos fomentar el parto natural y la alimentación materna. Marcadores del microbioma cutáneo, entonces están los factores ambientales, los contaminantes atmosféricos y los irritantes epiteliales. Son 3 ítems a tener en cuenta y esto está en relación a que la exposición a factores ambientales como por ejemplo la agricultura, los contaminantes atmosféricos, los irritantes epiteliales se asocian con un mayor riesgo de dermatitis atópica y o alergias alimentarias en la primera infancia. Llama la atención que en esta bibliografía encontré un estudio de corte infantil de Wisconsin en que observó una menor incidencia de dermatitis atópica en lactantes que vivían en granjas en comparación con los que no vivían en ella. Incluso reportaban no solo el ambiente de granja, el ambiente rural, sino también el contacto con diferentes animales y aquí entran en juego pues, las mascotas, ¿cierto? Ahora, otra cosa importante con los contaminantes atmosféricos, la exposición a largo plazo del aire se relaciona con ¿qué? Pues con el tráfico de las ciudades y también con el tabaquismo y esto a su vez con la sensibilización de los alergenos. Entonces, se ha postulado que estos contaminantes del aire pueden inducir daño de la barrera cutánea a través de varios mecanismos como el desencadenamiento del estrés oxidativo, las modificaciones epigenéticas y la desregulación inmunitaria tan mencionada en la dermatitis atópica. Y finalmente, en cuanto a los irritantes, pues se ha demostrado que el uso de detergentes altera la función de la barrera cutánea porque va a dañar las uniones estrechas y van a desencadenar respuestas proinflamatorias. Entrando ahora del microbioma y la dermatitis atópica, entonces hasta acá hemos visto que los microbios de la piel desempeñan un papel importante en la homeostasis cutánea y ayudan a modular el sistema inmunitario, proporcionando resistencia a la colonización contra patógenos, o como en el caso del estafilococo aureus, exacerbando la inflamación. Entonces, en este estudio, pues todos tenemos claro que el estafilococo aureus juega un papel muy importante en las crisis y en la patología como tal de la dermatitis atópica. Y en este estudio podemos evidenciar que alrededor del 70% de las personas de todas las edades con dermatitis atópica están colonizadas con el estafilococo aureus en la piel lesionada. Entre un 30 a un 40% se encuentra el estafilo en la piel no lesionada y en el 62% de las fosas nasales.
Entonces, esto es muy importante porque el microbioma normal inhibe el crecimiento del Staphylococcus aureus, pero el hecho de que se presente, pues nos va a desencadenar la famosa disbiosis. En esta imagen podemos ver más específicamente en qué consiste esa disbiosis en la dermatitis atópica. Entonces, como hablábamos de nuestro amigo el Staphylococcus aureus, ejerce sus efectos patógenos a través de diferentes mecanismos, como la alteración de la integridad de la barrera cutánea, la desregulación inmunitaria intrínseca de la piel y la expresión de genes de virulencia. Entonces, aquí, por ejemplo, en este lado izquierdo vemos una imagen de la homeostasis como tal, ¿cierto? Encontramos comensales como Staphylococcus coagulasa negativos, hongos como la malacesia que secretan variedad de compuestos para inhibir el crecimiento del patógeno, que es el Staphylococcus aureus. Pero en la piel pre-eczema y eczema como tal, que vemos en esta columna de la derecha, ya vemos que aumenta la colonización por el Staphylococcus aureus y va a formar esa famosa biopelícula que puede provocar mayor secreción de factores de virulencia como modulinas solubles en fenol, toxinas y proteasas que van a dañar el estrato córneo. Entonces, pues el estáfilo definitivamente pues, nos hace mucho daño en la dermatitis atópica y por eso debemos enfocarnos en restaurar el microbioma cutáneo y para eso están los baños con hipoclorito. Con esta terapia se disminuye la abundancia de Staphylococcus aureus y aquí en este primer estudio vemos que usarlo en unas diluciones que ahorita se las hablaré más claramente, usándolo 2 veces por semana por 3 meses, se evidenciaba una reducción del Staphylococcus aureus y una disminución en el índice de severidad de la enfermedad. Pero no solo tiene efectos como control de la inflamación, sino que también, como en este estudio encontramos, mejora el prurito, mejora la barrera cutánea y colabora en la disminución de la pérdida transepidérmica de agua. Aquí, para hablar más específicamente, pues esto es una medida económica cuyo efecto, como les dije, es antimicrobiano, pero también tiene características antiinflamatorias, antipruriginosas, mejora la barrera cutánea en pacientes con dermatitis atópica, en los cuales está un grado moderado a severo y que tienden generalmente a tener infecciones recurrentes o colonizaciones. Entonces, la fórmula con estos porcentajes se logra con 1 mililitro de hipoclorito en 1 litro de agua. Debemos utilizar hipoclorito de sodio entre el 5 al 6%, lo encontramos en el supermercado. En estas concentraciones, importante que no tengan agregados perfume ni otras sustancias y que sea en este porcentaje. A veces los encontramos del 4 al 5%, otras veces del 5.5%. Entonces, hacer uso de ese hipoclorito, diluirlo correctamente en el agua antes de aplicar, dejarlo actuar aproximadamente por unos 10 minutos, después de eso enjuagar y secar, y ahí sí aplicar los hidratantes que tenemos muchos en nuestro arsenal de terapia dermatológica y también los tratamientos tópicos para beneficiar al paciente con dermatitis atópica. La frecuencia se recomienda 2, 3 veces por semana, yo generalmente lo uso 2 veces por semana, y el tiempo lo podemos hacer por 4 a 12 semanas, de 3 a 4 mesecitos. Podemos dejarlo de hacer y volverlo a repetir, todo dependiendo del estado del paciente. Pero es una medida que es económica y es muy útil para modular esa alteración de la flora. Otra cosa importante definitivamente es restaurar la barrera cutánea, esa es la base del tratamiento. Y en esto sí, pues tenemos muchos productos en el mercado, pero ahora como estamos con el enfoque como integrativo, revisé varios artículos en los cuales hacen uso de diferentes tipos de aceites que pueden ser benéficos. Aquí les puse los que más reportes de la literatura tienen. Entonces está el aceite de coco, que es antioxidante, antiinflamatorio y antibacteriano, por eso disminuye la colonización del Staphylococcus aureus. O sea, restaura la barrera cutánea, que es la base del tratamiento, y también es importante pues, disminuir los irritantes y que haya realmente adherencia al tratamiento. También tenemos el aceite de semilla de girasol, que es rico en ácido linoleico, que ha demostrado tener propiedades antiinflamatorias,
al actuar como precursor de la prostaglandina E2. Entonces va a preservar la integridad de la barrera y tiene características de hidratación, que es lo que estamos buscando pues, para la barrera cutánea. También está reportada la vitamina B12 tópica que mejora el prurito. Es el aceite de oliva que hace mucho tiempo se habla, pero últimamente sigue siendo benéfico, pero encuentro en la literatura un poco de discordancia, prefiriendo más el aceite de coco frente al aceite de oliva, pero no por eso sigue teniendo buenas características. El mecanismo por el cual retiene y favorece la hidratación es un fenómeno oclusivo y también a su vez favorece la cicatrización. Y está el aceite de onagra. El aceite de onagra ha captado la atención por su alto contenido en ácido gamma-linoleico, un subtipo de ácido graso omega 6 con propiedades antiinflamatorias que a la final van a mejorar el prurito. Entonces, en general, todos estos tipos de aceite, además de hidratar, tienen propiedades antiinflamatorias que actúan a la final como precursores de la prostaglandina E2. Para llevar entonces, es importante tener en cuenta que la interacción entre la dieta y la inflamación de la piel, en este caso la dermatitis atópica, resalta la necesidad de una estrategia dietética integral, haciendo hincapié en el equilibrio de la ingesta de nutrientes y la salud del microbioma, tanto cutáneo como intestinal. La composición del microbioma cutáneo está estrechamente relacionada con los brotes de dermatitis atópica, su gravedad y la respuesta a diversos tratamientos. Entonces, por eso hacemos mucho enfoque en el microbioma como tal, su composición y cómo poder mejorarlo y constituirlo como un microbioma muy semejante al de un paciente sano. Y definitivamente restaurar la barrera cutánea siempre será la base del tratamiento. Y eso está enfocado en todas las terapias que tenemos y en lo que les acabo de demostrar del uso de aceites en este tipo de pacientes. Bueno, con esto termino esta presentación. Estoy atenta a cualquier duda o cualquier discusión que quieran promover. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Natalia. Una excelente presentación y muy bien sintetizado. Tanto la dieta, la microbiota no es nada sencillo en la dermatitis atópica, pero cada vez tenemos más evidencia de que estas medidas son muy eficaces en nuestros pacientes. Sí, las preguntas las vamos a hacer ahora o hacemos ahora las preguntas. Las preguntas, Entonces, no, la doctora Natalia puede quedarse otro rato más, así que yo creo que las podemos dejar al final vale, para que esa también era mi ella duda. pueda, exacto, sí, para que ella también pueda interactuar con la otra conferencista, porque pues pueden haber opiniones interesantes al final para las preguntas, así que anótenlas y gracias Natalia, estuvo muy bonita, muy interesante y muy completa. Como dijo Almudena, sintetizar esto en media hora, es un reto y lo has logrado. Así que muchas gracias. Aquí estaré, aquí estaré. Gracias a ustedes.